En Hoy por Hoy Madrid Oeste, abrimos un espacio dedicado al cuerpo, la mente y a nuestras emociones. Bueno, y lo hacemos ¿con quién? Con Ruth Prieto, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Ana, ¿qué tal? Y con Isabel Rubio, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, buenos días, Ana. Por cierto, felicidades, Isabel, que hoy es tu cumpleaños. Muchas gracias, muchas gracias, Ana. Hoy te tienes que regalar tiempo para ti también, ¿eh? Totalmente. Vamos, sí, ya gustaría algún huequito y para mí, claro que sí. Pero no vamos a hablar ni de cumpleaños ni de tiempo para ti, pero ¿de qué nos vais a hablar hoy? Pues mira, hoy os vamos a traer un tema que para poder disfrutar del presente, de la hora, ¿no?, que tanto hablamos con la práctica de mindfulness, sí, y es muy necesario, puesto que no perdonar los agravios del pasado nos impide avanzar, ¿no? Hoy traemos a esta sección de cuerpo, mente y emociones el perdón, Ana. Uh-huh. Porque además nos surgen conflictos, ¿no? Y cuando nosotros hacemos daño, lo mejor es disculparnos. Pero, ¿qué pasa cuando nos hacen daño a nosotros? Y aquí lo mejor es perdonar. Y hoy os damos unas claves que nos ayuden al proceso de perdonar. Me parece muy buen tema, porque además creo que hay que hacerlo. Oye, una cosa, por cierto, ahora que ¿sabéis quién me viene a la cabeza cuando me habéis dicho el tema? Y yo la he leído en algunas ocasiones y he visto muchas entrevistas, Irene Villa. Cierto. Y es una chica que siempre además dice que para pasar página ha perdonado. Y fíjate que es muy gordo lo que ella le pasó y dice que para seguir en su vida necesitaba perdonar y lo ha hecho. Exacto, es lo que decimos de que si no perdonas, ¿no?, el pasado, es como que no puedes seguir avanzando, ¿no? Efectivamente. Y es que perdonar no es reconciliarse con la persona que nos ha hecho daño, ni que tengamos que ir a buscarle para hablar. Ya. No es olvidar, ¿no?, lo que ha pasado, ni quitarle importancia. Realmente perdonar es soltar el rencor, ¿no? Es un acto de amor, de reconocimiento y por tanto de liberación hacia nosotros mismos. Uh-huh. Claro, entiendo que cuando perdonas es eso, te liberas, ¿no? Estás tranquilo, reduces también la angustia ante ese recuerdo, posiblemente, ¿no? Exacto. Perdonar al final es aceptar ese daño que nos han causado, pero no significa, como decía Isabel, que lo justifiques ni que aceptes lo inaceptable. A veces tenemos que asumir que no podemos entender los motivos de la otra persona, pero sí que es necesario liberarte de esas emociones que te hacen daño. Además, la ciencia nos demuestra, gracias a los estudios realizados, que las personas que perdonan, al permitir que se vaya el rencor, disminuye el estrés, la ansiedad, mejora el sueño, que todos sabemos que cuando estamos dándole vueltas a un tema en concreto que nos duele, pues al final nos quita el sueño, ¿no? También se disminuye el dolor crónico, hace que nos sintamos más felices, en definitiva. Y por el contrario, los que no perdonan sufren niveles de presión arterial y frecuencia cardíaca, entre otros problemas de salud, además de la carga emocional que nos produce el no perdonar, como la rabia, el rencor, la culpa. La verdad que el perdón también es algo que incluso en muchas corrientes religiosas, ¿verdad?, o pensamientos, ya se habla de ello, ¿no? O corrientes filosóficas, ¿no? Así es. Las diferentes corrientes religiosas ya predicaban sobre la importancia del perdón para enriquecer el alma. Pero es ahora cuando las ventajas del perdón se hablan desde el punto de vista científico, ¿no?, que parece que ya le da como más credibilidad. Claro, pero vamos a la clave. Porque ¿cómo podemos perdonar? Claro, porque no se trata de decir, venga, te perdono. Y que incluso algunas veces se dice, venga, sí, te perdono, pero luego nunca has pasado página y luego nunca se termina de perdonar. Claro, aquí se dice con la boquita pequeña, ¿no? A veces sí pasa eso, ¿eh? Sí, perdonar a veces es un proceso largo y difícil, ¿no? Y cada persona necesita su propio ritmo, evidentemente. Pero hay unos pasos importantes que son los siguientes pasos, vale. ¿no? Uh-huh. Piensa en esa situación que te duele, ¿no? ¿Qué necesitas perdonar? ¿A quién necesitas perdonar, no? Ponle nombre a esa persona. Luego, pregúntate, ¿para qué quieres perdonarla? Una vez que tengas identificado el para qué quieres perdonar, ya sea para descansar, para avanzar, ¿no?, lo que sea, el siguiente paso sería expresar tus emociones. Uh-huh. Porque necesitamos expresar cómo nos sentimos, ¿no? Si tengo rabia, tristeza, decepción, no hace falta que vayas a hablar con la persona en sí, que si puedes, genial, ¿no? Pero también puedes escribir una carta o hablar como si estuviera delante. Aquello que te ayuda a liberar y expresar esa emoción. Entender el porqué. Y es que posiblemente nunca estemos de acuerdo con aquello que nos ha hecho daño, pero encontrar una explicación, ya sea porque ha sido casualidad, algo que nos explique el por qué ha ocurrido, ¿no? Encontrar el sentido. Uh-huh. Y una vez que has procesado el sentimiento, lo has entendido y tienes la seguridad de que no se va a repetir, es el momento de dejar ir, que es lo opuesto a aferrarse. Ya lo hablábamos en algún otro programa, ¿no? Permitir a cada situación seguir su propio curso. Confiar en el proceso, dejar que las cosas sean y aceptarlas tal y como son.
nos puede ayudar a hacerte una promesa a ti mismo, ¿no? De que vas a dejar de pensar, de rumiar sobre lo mismo. Y por último, Ana, liberarnos, ¿no? Comienza a perdonar, teniendo en cuenta que perdonar no es lo mismo que reconciliar. Puedes perdonar, pero puedes elegir también no reconciliarte con la persona que estás perdonando. Claro, efectivamente, no tiene por qué, ¿no? Pero tú ya te sientes bien. Me refiero, Exacto. que tú ya has liberado ese lastre que tienes y ya está. Oye, a veces nos hacen daño, que estamos hablando, a veces nosotros también hacemos daño a otros sin saber, a lo mejor de manera no consciente, ¿vale? Muchas veces, sino, no sé, como un comentario, por ejemplo, ¿no? Con alguna acción que no te hayas dado cuenta, que lo hayas hecho, ¿no? Lo decíais al inicio del programa, en este caso a lo mejor es una disculpa. Claro. Bueno, si te tenemos enteras, que- porque algunas veces también te digo una cosa, que has hecho daño sin conocerlo, claro. Sin darte ni cuenta, Ya. es verdad. Sí, Ujú. sí. Por eso es muy importante el tener en cuenta que no solo nos hacen daño a nosotros, sino que nosotros, como bien dices, también hacemos daño. A veces, pues eso, por un comentario, ya sea con intención o no, y haces daño a la otra persona. A veces tienes un mal día y descargas con la persona que se te cruza, ya sea en el coche, en casa o con los niños, Ya. ¿no? Porque es muy importante saber pedir perdón, disculparnos. La empatía ayuda a perdonar, y es que a veces hacemos daño por nuestro propio miedo, por nuestra propia confusión, ¿no? Ujú. Y bueno, muchas veces nos podemos sentir heridos porque la otra persona no te da lo que tú quieres. A lo mejor ni siquiera sabe lo que necesitas, no se lo has pedido, ¿no? Pero tú estás esperando algo, Ya. quizá que es demasiado, ¿no? De esa persona. Y aquí es muy interesante que busquemos en nuestro interior y que analicemos si somos responsables, es decir, si tenemos algo de culpa. Y si es así, pues debemos aprender a perdonarnos a nosotros mismos para poder perdonar también a los otros, ¿no? Ujú. Y darnos cuenta de que somos responsables de nuestra vida en el sentido de que soy la única persona que puedo modificar mis actos y mis pensamientos. Por tanto, si nos damos cuenta de esto, dejamos de dar tanto poder a la otra persona. Ojo, esto no significa que justifique el daño, sino que le quitas poder a la otra persona. Por tanto, es muy importante perdonar sin dejar de ser tú mismo y perdonarte a ti. A veces, cuando hablamos del perdón, pensamos que siempre hacia otras personas, pero muchas veces se trata más de perdonarnos a nosotros mismos, porque sin darnos cuenta somos muy duros con nosotros mismos, nos hablamos mal y nos sentimos peor por no haber hecho determinada cosa o actuado de cierta manera. Y son en estas ocasiones donde debemos tener más compasión y amor hacia nosotros mismos. Y es verdad que lo decimos muchas veces, ¿no? Esas expresiones que hacemos de nosotros mismos, de qué tonto eres, pero hacia nosotros mismos. Oye, y otra cosa además que me ha gustado, porque hace unos días yo hablaba con una amiga precisamente de esto, de el poder que otorgamos a otras personas muchas veces, para tanto hacernos daño, ¿verdad?, como para estar incluso un día mal por terceras personas, que no le tendríamos que dar muchas veces ni ese poder, ¿no? Pero bueno, en fin. Oye, también quería preguntar, ¿qué pasa con el perdón hacia nosotros mismos? Como estabas explicando, ¿cómo no sé, cómo podemos hacerlo? ¿Cómo debemos de mirarlo? Sí, es muy importante, ¿no? Lo que decía Ruth, ¿no? Aprender a perdonarse a uno mismo, porque según va pasando la vida, pues vamos tomando decisiones, ¿no? Nos podemos equivocar y con ello herir a otros. Y vivir pensando o lamentando una acción pasada, pues al final nos trae dolor, ¿no? Sí. Por tanto, perdonarse a uno mismo es permitirse avanzar, ¿no? Darte una oportunidad y entender que tus errores realmente no te definen. Pensar que lo hiciste en ese momento lo mejor que pudiste. Y es que lo hiciste lo mejor que pudiste en función del nivel de conciencia que tenías en ese momento, ¿no? Si, por ejemplo, te culpas por haber permitido que alguien te faltara el respeto, discúlpate contigo mismo por no haber sabido defenderte mejor. Vale, claro. A veces nos cargamos mucho por errores del pasado, ¿eh? Muchísimo, sí, muchísimo. Mucho, mucho. Mira, hay una historia que refleja mucho la carga emocional que nos deja el no poder perdonar. Mira, y dice así, es muy cortita, ¿vale? Uh-huh. 2 monjes tibetanos se encuentran después de varios años de ser liberados de una prisión china donde fueron torturados. Y uno le pregunta al otro, ¿ya has perdonado a tus captores? Le preguntó. Y el otro dice, no, nunca. Y le dice el otro, bien, entonces todavía te tienen en prisión. Y es que es así, al final, hasta que no nos liberamos de esta carga del rencor, de enfado, estaremos encerrados en nuestra propia prisión, ¿no? Claro, lo que hablábamos antes, fíjate, precisamente igual de Irene Villa, ¿no? Sí. Que decíamos que poníamos ese ejemplo. Sí. Pues sí, hay que perdonar y perdonarnos. Sí. Que no siempre toda la culpa lo tiene el otro, ¿sabes? Que eso también Que a veces tenemos que hacérnoslo mirar, ¿no? Que muchas veces que siempre queremos, no, es que que también nosotros posiblemente tengamos parte, ¿no? de esa culpa de lo que haya pasado. Claro, exacto. Y el mindfulness ayuda mucho, Ana. Ya. Con la práctica de mindfulness conseguimos cambiar, ¿no?, de perspectiva al percibir los problemas de la vida, y con ello vemos otras formas de solucionarlos. Integramos en nosotros emociones que las sentimos como desagradables, ¿no? Aumentamos nuestra autoestima
y tenemos un mayor grado de aceptación, entendiendo que la realidad es la que es y dándonos permisos para actuar, ¿no?, de un modo más flexible. De hecho, nosotras mañana subiremos en nuestro canal de YouTube de On Mind Coaching una meditación para trabajar el perdón. ¿Vale? Así que animamos a los oyentes a que entren mañana, que lo tendrán por allí para poderlo hacer, ¿vale? Vale, On My Coaching, que os busquen en YouTube y pueden ver esa meditación del perdón que muchas veces se necesita. Oye, una cosa, primero recordar, porque tengo 2 asuntos pendientes. Primero recordar también la gente que si quiere preguntaros algo, ¿dónde puede hacerlo? Pues mira, pueden escribirnos un mail a nuestro mail de On Mind Coaching, que es info@omcmetodo.com, info@omcmetodo.com, y luego también estamos en Instagram y en Facebook, ¿vale? En On Mind Coaching. Vale, yo digo también nuestro WhatsApp 670 06 96 85, lo vuelvo a repetir, ¿vale? 670 06 96 85, que nos hagan cualquier consulta. Luego todo esto también lo subimos a la página web, sanmatrizoeste.es, y bueno, pues que la gente que lo quiera compartir, lo quiera escuchar. Oye, incluso algunas veces también nos pueden decir, pues mira, yo es que no estoy de acuerdo con esto, estaría, no sé, también nos viene muy bien, ¿no? Diferentes formas de pensamiento. Hoy por hoy Madrid Oeste. Ana Iriarte.